Hola Internet y bienvenidos al Viaje en Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos, opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Graba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y hoy tendremos la primera de una doble parte donde tendremos el retorno de un antiguo villano de nuestro protagonista. Y un cambio de un miembro del equipo creativo. El guión sigue siendo por Gary Conway, pero los lápices a partir de ahora son de Jerome Moore, Quien es presentado como nuevo lapicista y futura superestrella, así que se le tiene mucha confianza. Aunque la portada sigue siendo de Broderick. Y nos presenta otro villano nuevo que ahora que nos ponemos a pensar, si tenemos en cuenta todas las series que venimos cubriendo, esta es la que tiene los arcos más chicos y la mayor cantidad de personajes nuevos. Entiendo que Tifón no sea un personaje nuevo, pero técnicamente hay una reintroducción. Y ya sé que están pensando, pero los titanes tienen muchos personajes, los 5 temibles son presentados todos juntos, sí, pero los arcos son más largos y no vienen como si vinieran a mansalva. con tinta de Rodin Rodríguez, colores de Jim D'Angelo y letra de Adam Kubert. El cómic empieza con Firestorm metido en un aparato en investigaciones Concordance, el lugar donde Martin Stein trabaja, específicamente en su laboratorio personal. Comienzan las pruebas de Firestorm. Por un par de números habrá esta subtrama, por así decirlo, donde Martin Stein intenta averiguar cómo funcionan sus poderes y cuáles son sus límites. Algo que pasará seguido dado que cambian cómo operan a través de las diferentes explicaciones que dan los diferentes escritores. Las medidas se van de las gráficas, tanto que son registradas en el laboratorio al lado, perteneciente a Harry Carew, a través de los micrófonos implantados. Porque como ya vimos, Carew no tiene mucha conciencia de la privacidad, incluso cambiando de parecer respecto a Martin después de que se enterara de que este estaba en riesgo de ser despedido. El hombre sostiene su punto de vista competitivo, lo cual me gusta, que el personaje no haga un completo 180 grados de cambio en su personalidad simplemente porque ya no está en rivalidad directa con el protagonista. Yo creo que lo que hace atractivo al personaje a lo largo de esta historia es que es impredecible porque tiene muchos grises. Y a lo largo de las historietas que venimos cubriendo, un poco hijo de su propia época, no es normal ver personajes tan impredecibles. Uno entiende, o van a ser buenos o van a ser malos. Obviamente Harry no es un personaje muy confiable, pero al ser impredecible nos podemos encontrar con distintas situaciones y distintas maneras de actuar que uno tal vez esperaba que fueran más extremas. El sistema no puede aguantar mucha más energía, la máquina explota y el calor derrite el dispositivo espía de Harry, enviándole un terrible sonido por feedback. Preocupado porque algo serio sucediera o Martin se haya lastimado, Carew va a toda prisa al laboratorio, encontrando tanto a Martin como a Ronnie limpiando el vidrio de un pequeño accidente laboral nada serio. Y se ve que en el camino de tanta emergencia se cambió el buzo porque pasó de ser rojo a naranja, por lo menos en la remasterización. El profesor dice que está ayudando a Ronnie con un proyecto escolar para excusar su presencia, pero que Quentin Quayle, su jefe para quienes no lo recuerden, no está al tanto y Carew amablemente guarda el secreto. Una vez que Harry se retira, la máscara de tranquilidad de los dos se cae. Al parecer, si el colega hubiera abierto la puerta 2 segundos antes, hubiera visto la fisión de Firestorm. Como lado positivo, dicen que encontraron los límites de Firestorm, pero la máquina estalló. Al principio del número que viene vamos a ver a lo que creo que se refieren, pero en esta escena en particular no está muy claro. Por otro lado, es un lindo momento que demuestra el sentido de responsabilidad de los dos. Encuentran el hecho de que no poseen poder ilimitado reconfortante. Es particularmente significativo en Ronnie, que vale la pena recordar, más en esta doble parte, que es impetuoso y reaccionario, pero no completamente irresponsable. Sabe cuáles son sus deberes, simplemente tiene problemas a la hora de cómo llevarlos a cabo. Pasamos a un interludio, que no sé si la palabra aplica acá. El interludio es una pieza menor puesta entre dos obras más importantes. Pausa el desarrollo para mostrarte algo menos relevante en el gran esquema de las cosas. Puede ser para descomprimir o tener otras funciones. Pero en esta escena de acá se nos está introduciendo el antagonista principal de este doble arco. Hace 6 días se le fue dado el alta en un hospital de Australia a David Drake. David Drake originalmente iba a aparecer en el 6º número de la serie original de Firestorm, aquella que fue cancelada después de solo 4 números. Esa historia puede ser encontrada en una colección que compilaba cómics que estaban listos pero nunca fueron publicados, llamada Cabalgada de Cómics Cancelados. El personaje recién pudo entrar en canon cuando Firestorm tenía sus historias suplementarias en las páginas de Flash, que obviamente ignoró esa historia jamás oficialmente lanzada. Entraremos en detalle qué pasó en esa primera aparición cuando sea recapitulada más adelante. Él sabe que dicho diagnóstico no es acertado, pero no le importa, puesto que no le ha importado nada desde la última carta de su esposa que recibió antes de que fuera internado. Una carta que le pedía el divorcio. No es la peor que he leído, pero con la letra todavía hecha a mano, la cursiva a veces es difícil de leer para los desacostumbrados, particularmente si no es tu idioma nativo. Acompañando las emociones que llenan su corazón, viene la lluvia, literalmente. De vuelta en el presente y en Nueva York, Ronnie y Raymond se encuentran en una cita doble con Doreen, Jefferson y Stella para ir a ver Rocky IV.
Sí, muchos de ustedes deben estar contentos por haber visto que van a ver efectivamente la película Rocky 4. Alguno habrá dicho, uy mirá, referenciaron a Rocky 4. Bueno, dos cosas que son muy interesantes. La primera es que por alguna razón la marquesina dice que la película le pertenece a Ernie Colón. Para quienes no recuerden, Ernie Colón es el artista de la serie que estamos cubriendo de Amatista. Y en segundo lugar, hay que aclarar que esta historieta salió 3 años antes que Rocky 4 existiera. Es más, acababa de estrenarse Rocky 3. La cita de entrada no parece ser la mejor cuando los dos hombres se ponen a hablar de las prácticas de básquet y dejan a las damas a cargar los pochoclos y las bebidas. Y se pone peor cuando no notan que en el asiento detrás de ellos está sentado Cliff Carmichael, que es tan chica en Nueva York que justo van a ver la misma película al mismo cine, en la misma sala, al mismo horario que Cliff Carmichael. Porque no hay nada que indique que él lo siguiera para hacer lo que va a hacer a continuación, lo cual es meter una lagartija en el pochoclo de Doreen y Ronnie. Al parecer los bolsillos de Carmichael son un portal anfibia. ¿Cómo es que sigue sacando estos animales para estas bromas en lugares súper específicos? Además, si tratáramos de racionalizar esto, la primera vez que vimos a Cliff hacer esta broma con un sapo, lo estaba haciendo en un museo y con la broma planeada. Pero en este caso, literalmente se los encontró, no estaba planeado. O sea, este hombre lleva lagartijas en los bolsillos por las dudas, por si hay emergencia. Y el grito de Doreen, de alguna forma, causa una reacción en cadena que llevó a todo el cine a salir corriendo en disturbio. Jefferson teniendo que levantar en brazos a Estela para que no la pisoteen. Entre todo el drama telenovelesco y las aventuras superheroicas, me olvido de los aspectos más comédicos y exagerados de esta serie, a pesar de que es con lo que abrió toda la serie regular. La broma saca de quicio a Ronnie, que le propina tal golpe a Cliff que lo tira al suelo y le rompe los anteojos. Y este golpe tiene un efecto típico de cuando un héroe golpea a un supervillano cuando están peleando en el aire. Parece que lo noqueó completamente con esa piña. Jefferson sostiene a su amigo para intentar descalar la situación, pero el bromista también se hartó de esta rivalidad y acuerdan resolverlo de una vez por todas con una pelea después de clases el lunes. Algo que Doreen, siempre la pacifista, no aprueba en lo absoluto, y le dice a su novio, siguen sin usar la palabra, que si sigue adelante con ello, Ron y ella terminaron. Hablando de telenovela, se reconciliaron hace 2 números en el capítulo 8. Apenas vimos media cita en este y ya están haciendo trama de nuevo. Es el problema que mencioné al principio de la serie. Si vas a poner su relación en peligro como punto dramático, necesitamos ver qué es lo que está en riesgo de perderse. Otra vez volvemos a encontrarnos con un recurso que hace variar bastante más los fondos. Y en este caso tiene que ver con una especie de luz focal que pasa como si fuera una banda por sobre Ronnie cuando se está yendo enojado y todo el resto del fondo completamente negro. Con eso pasamos a otro interludio en un bar en los muelles de Brooklyn, donde el ex capitán Anton Hammer le cuenta a un grupo de jóvenes marineros su último trabajo, cuando comandaba un barco a petición de Investigaciones Concordance para un experimento. Esta es la historia de origen de David Drake. El capitán nos cuenta qué sucedió en esa historia de respaldo de las páginas de Flash que ya mencionamos, y qué excelente forma de darnos una recapitulación, poniéndolo desde la perspectiva de uno de los personajes terciarios de esa historia previa. Y como vamos a ver, no es un narrador confiable. El trabajo en sí se trataba de una prueba de una batífera potenciada por energía nuclear llamada Manta, aprobada por Stein. Stein desaprobó, pero Hammer lo presionó para conseguir su pago más rápido. ¿Ven lo que digo del narrador poco confiable? En contra de las advertencias del capitán, decidieron seguir adelante con la prueba a pesar de la tormenta asomándose por el horizonte. El capitán insistió a pesar de la tormenta y las preocupaciones tanto de Stein como de Drake. Ambos terminaron obedeciéndolo por intimidación y porque necesitaban el trabajo. Y cuando el tifón los golpeó, se vio forzado a cortar el cable de la manta. Eso sí es cierto. O omite el momento donde lo hizo porque no era Stein cuando este le pidió que volviera a subir la batífera en el momento que la tormenta empezó a ser preocupante. Entonces hubo una luz a las espaldas del capitán. Esta criatura hizo aparición y empezó a atacar a la tripulación antes de sumergirse en el fondo del mar. Firestone fue directamente a salvar al hombre y no le disparó a nadie. Tampoco tenía nariz de punta ni dientes afilados. Hasta este momento la historia no nos deja bien obvio, aunque podemos sacar nuestras conclusiones, para aquellos que no leímos aquella historia de Flash, que está falseando toda la información. Pero en este momento, con esta aparición visual, esto queda completamente claro antes de que haya una nota del editor. La otra opción podría haber sido que nos hayamos salteado alguna historia en donde Firestorm por alguna razón era un mal tipo y feo.
Anton heroicamente tomó su arma, dispuesto a tomar las decisiones difíciles. Al poco tiempo, el demonio de cabello flameante emerge de las profundidades junto con la manta. Hammer iba a quitar el dedo del gatillo, pero justo cuando Drake sale de la esfera, el bote se sacude por una ola, accidentalmente haciendo que el capitán dispare su arma, hiriendo mortalmente a David. Él le dispara a propósito para que no pudiera verificar la historia de Stein, de que los puso todos en esta situación. La criatura en llamas dirige su atención a Anton y su tripulación, que intentan desesperadamente defenderse. Firestorm se defendió cuando el resto de la tripulación se puso del lado del capitán. Y algo sucedió con la manta. El motor nuclear detonó y la radiación en la tormenta transformó al moribundo David Drake en algo más, un tifón humano. Tifón siendo el nombre código de la nueva personificación de Drake. Un villano que a partir de acá se volverá recurrente, pero se mantendrá casi exclusivamente en las páginas de Firestorm, a diferencia de sus colegas femeninas que ya hemos visto en esta serie. El capitán termina su historia recordando que quedaron varados en un pedazo del barco después de que Tifón se retirara y Firestorm fuera en su persecución. El pedazo de barco en cuestión fue creado por Firestorm, el cual después señalizó un barco cercano para que lo fueran a buscar. En el presente, después de que Hammer termine de contar su sesgada versión de los eventos, David Drake se aproxima a la mesa. Agua empieza a salir de su rostro mientras se torna azul, y Anton sale disparado del bar que estalla cuando un literal tifón se crea bruscamente entre sus paredes. Tras esta escena de secuencialidad de 3 cuadros que nos hacen acordar un poco a la serie del Increíble Hulk, podríamos decir que todo tiene impacto hasta que hay algún detalle de dibujo que a mí me llama mucho la atención. Y tiene que ver con este cuadro en el cual el capitán se va aterrorizado contra una mesa y en realidad no tendría que estar en escena Tifón, excepto que por alguna razón se decidió dibujarlo en una especie de primer plano cortado mirando hacia otro lado y realmente corta el clima de la escena un poco. Los vientos de Drake arrojan al capitán hasta una de las grúas de un barco cercano en el cual se enreda entre los cabos. Detalle de quisquilloso. Pero este tipo de fragatas no tendrían que tener ni cuerdas ni madera. Ese tipo de elementos dejó de usarse para la construcción de barcos fuera de deportivos o recreacionales desde 1920. El capitán le ruega por piedad a Tifón, pero este no lo escucha. En la última aparición de Tifón, el personaje no hablaba. La transformación lo había dejado en un estado de locura, como si se hubiera vuelto parte de la tormenta. Esta es la primera vez que lo vemos consciente de su nuevo estado, y lo odia, casi tanto como odia a quienes se lo causaron. Los vientos y la lluvia aumentan alrededor del hombre indefenso. Este grita y cortamos a investigaciones Concordance, con Stein revisando los resultados de las pruebas del principio del número y preguntándose de dónde sacan toda la energía que utilizan como Firestorm. Dado que no tiene sentido que sus cuerpos posean tanto poder y no se destrocen solos, tienen que estar consiguiéndolo de una fuente externa. Su línea de pensamiento es interrumpida por un golpeteo en la ventana, proveniente de una imagen bastante creepy. El dibujo delineando la figura con líneas paralelas, haciéndolo parecer como un fantasma que solo toma forma por el contorno que la lluvia hace cuando toca su no existente piel. Pero se vuelve graciosa cuando en la siguiente escena vemos que era el cuerpo del Capitán Hammer. Me dio gracia porque no pude evitar formar la imagen de Tifón gentilmente golpeando la ventana de Martin con el cuerpo del capitán para luego después hartarse y lanzarlo como un saco de papas. Martin se quita de encima el cadáver y se arrastra hacia la ventana para ver a Tifón, gritando su nombre, culpándolo junto al fallecido por su actual estado. El profesor vuelve adentro para iniciar la fusión sin que Drake lo vea. Y para variar un poco la manera en que hacen visualmente las transiciones durante la transformación de Firestorm, encontramos una un poco más original de lo habitual, en donde en simplemente 3 cuadros podemos ver lo tranquilo que estaba Ronnie mirando la ventana de su habitación, un efecto, y de repente se encuentra ante un tifón mirando la ventana de donde recién estaba el Dr. Stein. Stein le pide cautela al joven cuando sale volando del edificio bajo ataque para confrontar a su oponente, dado que, a diferencia de la última vez, Tifón es consciente de sus actos. Ronnie no toma en serio la advertencia, ataca y es enviado a través de un edificio como respuesta. Usó sus poderes para pasar a través de él, pero el golpe dolió. Para la segunda aproximación, intenta detenerlo de la misma forma que lo detuvieron la última vez, transformando la antena de un edificio cercano en un ventilador gigante. Amo los cómics. La idea de detener un tifón con un ventilador muy grande parece salir de una película de Sharknado y es hilarante. Pero, como ya repetimos, esta vez Drake no actúa como un animal y le lanza un relámpago de la punta de los dedos, destruyendo el aparato. Tercera es la vencida, ¿no? Firestorm intenta alejarlo del centro de la ciudad hacia la bahía para minimizar la destrucción, pero el torbellino que conforma la parte inferior del cuerpo del antagonista empieza a recoger botes y barcos y arrojarlos al aire. Para salvarlos, Ronnie transforma la lluvia alrededor de las víctimas en paracaídas, pero el precio del rescate es una momentánea distracción. Y Tifón la aprovecha. Enojado de que el héroe lo siga apartando de su objetivo, lo ataca con ráfagas de viento y agua presurizadas que, al parecer, lo dejan inconsciente. Y toda esta pelea del final se ve muy espectacular por los espacios grandes que se deciden dibujar y por lo tanto la cantidad de detallitos que tiene el agua y el océano.
Eso seguramente se debe a que, como dije en los primeros números de esta serie, aunque este sea otro dibujante, se está dibujando toda esta historia en páginas muy grandes, y eso se nota en las impresiones. Por otro lado, esta es la primera vez que vemos en la serie a Firestorm quedar fuera de combate. Hundiéndose en las profundidades del mar, destinado a ahogarse, termina el número. Respecto al dibujo general de la historia, Moore consigue seguir la línea que venía planteando Broderick, solo que lo hace con un dibujo menos estilizado. Ayuda que el entintador Rodríguez sea el mismo y mantenga esa consistencia. Y como venimos nombrando en los últimos números, los efectos son evidentemente lo que se destacan. En este número en especial, el agua, que es un elemento importantísimo para narrar bien esta historia. Este número nos presenta la personalidad de Drake ahora transformado en tifón, e incluso puesto en diálogo en un momento, Conway intenta darle la personificación de un tifón. La furia con lo que se le asocia, pero también la ceguera. Él no parece destruir de manera intencional, solo tiene un objetivo, Stain y Hammer. Todo el resto es daño colateral que él no parece registrar. Visto desde ese punto de vista, es un villano relativamente atractivo. Se siente como que pelea contra un desastre natural, solo que tiene cara y voz. Y la página que vamos a destacar en este número es la página número 19. Y esta es una splash page que, como dije anteriormente, se destacan mucho a lo largo de toda esta serie también. La elección se debe a que podría ser tranquilamente una ilustración de tapa y es básicamente todo lo que uno está esperando al ver enfrentarse cara a cara a un héroe con un villano. Podríamos definirlo en una palabra y creo que es épica. Eso es todo por hoy, veremos cómo lograrán nuestros protagonistas salir de esta, qué sucederá con la pelea con Carmichael y el trabajo de Stain el jueves. Con el número 9, Nena, la lluvia debe caer, donde daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. Sí, porque a nadie le gusta Rocky 4. Es donde aparece el A robot. nadie le gusta, no, en los 50 es una película más gustada del mundo. ¿Rocky, la del robot? Sí, Rocky 4 es la del ruso, ¿o no? La de Dolph Lundgren. Sí. Es la Rocky más vista de la historia, porque hay una pequeña... Pero- Hay una diferencia entre la crítica y el ¿Es eso o a alguno se nos ocurrió que en alguna aventura pasada de Firestorm el Duende Verde se había funcionado? ¿Duende verde? No, me hizo acordar Duende Verde con cara de malo tirando fuego, pero no. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.